Yo sabía el campamento que había hecho, el entrenamiento que había hecho, estaba seguro que, así sea que mi rival sea muy fuerte, yo estaba seguro que iba a tener 10 ventaja, porque yo sabía que él no había entrenado como yo entrené. Hay una frase de Hilato Puria que dice que las medallas se ganan en el entrenamiento y cuando vas a la competencia solo vas a recoger. Fue precisamente lo que me pasó en esa competencia. ¿Qué tú le podrías recomendar a alguien, a un joven que sale del colegio? Ejemplo, no tomó su cupo universitario, no tiene trabajo, vive de mantener a sus padres, pero siente esa necesidad de hacer algo de provecho, pero siente que no le sale nada. ¿Qué le diría al chico? Primero, no se preocupe por las cosas que no puede controlar. Segundo, Okay. reflexione. Pero si tú no tienes la dirección y para qué te va a servir este hábito, lo demás no te va, es inservible, ¿ok? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó saliendo del colegio, prácticamente ya saliendo, dejando esa burbuja del colegio, de la niñez, adolescencia? En términos generales, asumir responsabilidades. Aunque no quieras tener el objetivo como tal, sino conviértete en la persona merecedora de ese objetivo, ¿ok? El día de hoy, para Jean Paul, ¿qué es el desarrollo personal? Es ser un 1% mejor cada día. ¿Qué significa esto? Ir implementando pequeñas acciones que te generen cierto beneficio. Si tú compites contigo mismo, con tu yo de hoy día, con tu yo de ayer, eso es una competencia. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast tipo tertulia Dragon Society, y aquí vas a encontrar temáticas reales sobre desarrollo personal. Aquí no te voy a traer al dueño de cualquier edificio en Miami, al dueño de un Ferrari, al dueño de un Bugatti, no, porque realmente aquí vamos a mostrar personas que están en su proceso de desarrollo personal, que se están desarrollando y que están pues llevando su camino de su manera, a su modo, con sus trabas, con sus complicaciones y también con sus cualidades y también con sus virtudes para salir adelante. Y el día de hoy, con el primer episodio, quiero traer a alguien que la verdad conocí gracias al mundo del deporte y que a día de hoy también está en su propio desarrollo personal, está creciendo como persona y que al final es lo importante. Para comentarles un poco de él, en su vida deportiva se dedicó al box con 11 peleas a nivel amateur, las 11 victorias, para que dimensionen eso, 11 victorias, y atención a esto, 8 por nocaut. Así que quiero darle la bienvenida aquí a una persona que es ejemplo de constancia, mi amigo Jean Paul. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por tenerme aquí en este primer episodio de este podcast, de esta tertulia. La verdad me siento muy cómodo, gracias por la invitación, te vuelvo a repetir. Y bueno, la verdad, ¿cuáles son las primeras preguntas que vamos a empezar? A ver, vamos a primero comenzar. ¿Cómo fue tu desarrollo en este mundo del box? Tengo entendido que actualmente, ¿cuántos tienes? Como 19, 20 años, ¿no? 20 años. Tienes 20 años, eres jovencito, acabas de salir hace no mucho del colegio. Y entonces quiero preguntarte primero, ¿cómo fue esto del box? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que hiciste en su momento para decidirte por el box? Mira, te comento. Antes de pandemia, en 2019, yo sí tenía una ligera declinación por este deporte, un gusto por este deporte. Pero hasta ese momento no tenía la oportunidad de practicarlo. No fue hasta pandemia que en el año 2020, para ser específicos, en noviembre, empecé en este deporte, ¿ok? ¿Por qué la motivación de esto? Más que todo porque yo siempre he sido fan de, bueno, tengo ídolos más allá del ámbito boxístico, como ámbito general, como Muhammad Ali, George Foreman, Mike Tyson, que son personas, muy aparte de haber destacado en su área, son ejemplos a seguir, ¿ok? En ciertas cosas como la disciplina, ¿ok? Dejando a un lado la vida personal, que algunos han tenido falencias, como todos, pero en el ámbito deportivo siempre han sido personas con constancia, que han demostrado la disciplina a la hora de ejercer su profesión, en este caso, que es el de boxeo. Claro, porque hay personas que tienen también como ejemplo en la película de Rocky, claro, un top mundial sobre box, disciplina, te enseña también todo esto que, bueno, nosotros topamos todo esto de desarrollo personal, entonces Rocky también te topa eso, también ver la figura, como mencionas, de Muhammad Ali, que también tuvo un desarrollo tremendo, tuvo sus valores, sus principios, como tú dijiste, también sus valores y sus aciertos, sus errores y sus aciertos. Y también un poquito más mediático fue Mike Tyson, ¿no? Claro, con sí. La recordada mordida que le pegó a su rival, a su contrincante en plena pelea. Entonces, es una locura. Quería comentarte algo que me hacía un poco, pues también curiosidad. O sea, nosotros venimos, por ejemplo, yo vengo del fútbol, tú vienes del box. La disciplina que pudiste granjear en ese momento del box, ¿cómo tú la llevaste a tu vida personal? O sea, ¿qué aspectos crees que te ha ayudado a mejorar? Mira, lo bueno de empezar en este deporte es que hay dos tipos de personas, ¿ok? Las personas que lo hacen por hobby, ¿ok? Por querer hacer deporte, por querer aprender, y las personas que quieren competir, ¿ok? Yo soy el segundo grupo, yo soy muy competitivo. Claro, yo quería tener un gran nivel. Para esto tenía que hacer mayor sacrificio que las otras personas. Por ende, tuve que adaptar o crear una mentalidad en la cual
la disciplina que le ponía debería ser mucho mayor a las demás, ¿ok? O sea, tuve que desarrollar una mentalidad para ser muy competitivo. ¿Por qué? Te voy a contar una anécdota. ¿Okay? Coméntame. Mira, yo empecé en noviembre del 2020. En los primeros 2 meses estuve en el Sandyford, que es por ahí. Tú sí te ubicas el estadio Sandyford, ¿no? Sí, el estadio Ya. Ahí empecé a boxear, ¿ok? Pero no aprendí mucho, aprendí las bases. No fue hasta enero, febrero del 2021 que me fui a la Liga Cantonal, ¿ok? En ese lugar, ahí fue donde aprendí otras cosas, ¿ok? Ya la exigencia en el entrenamiento, ya Diferente. también me tomaron en cuenta para las competencias y fue cuando mi entrenador me dio la noticia, ¿ok? Para que te pongas en contexto, cuando tú comienzas en boxeo amateur, hay el primer torneo que son los primeros guantes, que son el torneo de novatos, por así decirlo, ¿ok? A ese torneo normalmente van las personas que llevan 2, 3 meses boxeando. Y después de ese torneo, si llegas a quedar campeón, clasificas para guantes de oro, ¿ok? O puedes ir a guantes de oro. Guantes de oro es un torneo abierto, pero con abierto me refiero a que participan desde novatos hasta campeones nacionales, campeones internacionales, de todo. Cualquiera Cualquiera puede acceder ahí, siempre y cuando esté dentro de la categoría de juvenil en ese caso. Yo era prejuvenil, que tenía 16 años. 16 añitos. ¿Y qué pasó? Mi entrenador me dice, ¿sabes qué? Tú vas directo a guantes de oro, no vas a competir en primeros guantes. Me voy directo, sin ninguna pelea. ¿Okay? Y claro, yo me quedé, por una parte sí me dio el temor de fallar, pero a la vez me dio la motivación para entrenar más duro todavía. ¿Ok? Y efectivamente, fui a primeros guantes, el torneo se realizó en mayo del 2021, ¿ok? Quedé campeón de guantes de oro y me tocó precisamente enfrentar al campeón de primeros guantes. ¿Ves, güey? Claro. O sea, de tú que literalmente fuiste de una guantes de oro, tú fuiste a enfrentarte con el que ya venía siendo campeón, o sea, ya tenía cierta experiencia ya acumulada. Como competitiva en este caso, ya tenía una experiencia en el área competitiva. Claro. Y por eso fue más que todo también que, obviamente, en ese proceso para competir en guantes de oro tuve que hacer muchos sacrificios, ¿no? O sea, entrenaba 2 veces por día, iba en las sesiones de mañana y de tarde. Y claro, tú al principio dices, cuando empiezas, lo más difícil que se te hace es adaptarte a la intensidad, ¿ok? Porque una cosa es hacerlo por hobby, otra cosa es competitivo. Por hobby, pues bueno, haces tú, corres tú 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Cuando compites, son trotes de 4 o 5 kilómetros diarios. Tienes que hacer 6 rounds de saco, 6 rounds de cuerda, el sparring, y después de eso, la sesión de físico, condicionamiento físico como tal. Porque el entrenamiento de boxeo se divide en 2. La parte física, o sea, el conocimiento físico, y la parte de ya la técnica. Parte técnica como tal, que la parte técnica por lo general llevan los entrenadores de boxeo. La parte física la llaman preparadores externos, pero en este caso mi entrenador complejaba las dos. Él mismo te guiaba en ambos aspectos. Exactamente, sí. Oye, y al momento de subirte al cuadrilátero ya en esa pelea definitoria, ¿cuáles fueron esas sensaciones? O sea, yo es diferente, pues yo me subo a la cancha, tengo un 11 contra 11, sé que no necesariamente nuestro juego va a ser ir a chocarnos, ir a rompernos una pierna, aunque claro, se pueden dar momentos en que uno te haga falta o en el que otro te haga falta, pero aquí literalmente tú te ibas a romper a puños, o sea, legalmente dentro de lo que se puede esperar en una pelea de box reglamentaria. Las diferencias son diferentes. O sea, perdón, aquí es diferencia. ¿Qué fueron esas sensaciones que tú sentiste al estar en el cuadrilátero? Mira, lo que la mayoría de la gente te va a decir, no, es que el miedo, no siento miedo. Sientes miedo. O sea, desde el minuto que ya te avisan, usted la siguiente pelea, tú estás con los nervios de punta. Ahora, tienes 2 opciones, saberlo gestionar y usarlo a tu favor, o nublarte por el miedo y entrar en pánico. Ok, yo hice la primera opción, me motivé gracias al miedo. Sí tenía miedo, obviamente, pero lo utilicé como un arma. Ok, estuve en todo momento alerta, me hizo mejorar mis reflejos, o sea, estaba en todo rato alerta. Claro, al momento que subí al ring, la sensación es bacán, porque tienes mucha gente que te está viendo. De hecho, en esa pelea fue mi familia a verme y tienes esa presión también. ¿Ok? Eso también es una parte donde cual tienes que gestionar muy bien la mentalidad. ¿Por qué? Porque la presión a veces te puede llegar a jugar un mal papel. ¿Okay? Es una mala jugada. Pero si lo utilizas a tu favor, como te digo, puedes sacar provecho de eso. ¿Qué fue lo que yo hice? Porque yo entré, fui a pelear, mi rival lo descalificaron en el segundo round por nocaut técnico. ¿Okay? Por nocaut técnico. Sí, porque el tipo no se cansó, o sea, ya no podía más. O sea, yo entré a presionar, por así decirlo, a darlo todo. O sea, tú fuiste ahí, lo sofocaste. O sea. Claro, es que claro, yo era consciente de la preparación física que tenía. Yo decía, mi cuerpo se iba a dar para estar 3 minutos ahí dando sin parar. Y fue lo que hice. Mira, ahí has topado algo importante, porque a veces nosotros queremos hacer algo y nosotros vamos sin prepararnos. En cambio, tú ya tenías, mira, ya fuiste granjeando esa preparación y tú estabas seguro de ti mismo
de que toda esa preparación que ya habías hecho días anteriores, ejercitándote 2 veces al día, comiendo lo que tienes que comer, durmiéndote a lo que tienes que dormir, pues todo eso ya te dio la seguridad para en ese momento poderlo darlo todo. O sea, ibas con la seguridad. O sea, como tú dijiste, el miedo seguramente estuvo latente, pero la manera en como tú ya gestionaste esa presión, ese miedo, producto también de la seguridad que ya habías tomado, eso es de verdad de admirar, porque no, a veces nosotros pues como que nos confundimos y hacemos las cosas a medio. Y ya cuando nos toca ir a enfrentar la situación, estamos dudosos, estamos dubitativos y también puede ser eso un factor que influya. El no estar correctamente preparado y ahí te surge otra inseguridad. Además del miedo y la presión, ahora tienes una inseguridad de que no te sientes preparado. No confías en ti mismo, y eso es lo peor que te puede pasar en cualquier ámbito de competencia. Hay una frase de Ilato Puria que dice que las medallas se ganan en el entrenamiento y cuando vas a la competencia solo vas a recogerlas. Fue precisamente lo que me pasó en esa competencia. Yo sabía el campamento que había hecho, el entrenamiento que había hecho, estaba seguro que, así sea que mi rival sea muy fuerte, yo estaba seguro que iba a tener mis ventajas, porque yo sabía que él no había entrenado como yo entrené. O sea, y eso es lo que quiero resaltar, mira, esa es una mentalidad bestia, en realidad, es una mentalidad que no es fácil de construir, o sea, creo que somos conscientes de ello porque eso proviene de que tú estás seguro de ti mismo, estás bien firme en tus principios, en tus valores y en todo el entrenamiento que dejaste. Y a todo esto, quiero que me comentes cuáles fueron esas peleas más difíciles que tuviste, porque tuviste 11 peleas, de las cuales fueron 8 por nocaut. Me imagino que si son 8 por nocaut, dominaste y flagelaste a tus rivales. Pero ¿cuál fue esa que tú dijiste, ok, esta de aquí, casi la pude haber perdido? mira, en mi tercera pelea, que fue en Cantón Naranjal, me tocó primero pasó algo. El pesaje se hizo el mismo día de la pelea. No tuve tiempo para rehidratarme tanto. O sea, fue pesarte de 7 de la mañana y peleabas a las 10. Ok, o sea, ya está con el corte de peso y aún así tenían que pelear. Lo bueno es que peleé en una categoría arriba mía que fue en 52 kilos, yo peleaba en 48. Así que pues no me costó tanto, pero igual, no estaba en mi 100%. Aparte, como el torneo era local, habían dado un favoritismo al peleador que me toca, que era mi contrincante, que él no era de mi categoría, él era de 62 kilos. 62 kilos, me sacaba 4 categorías en ámbito amateur. Y claro, yo tenía todo eso en contra, ¿ok? Yo vi al tipo, el tipo era más pequeño que yo, pero era macizo, o sea, era una granqueta como tal. Pero yo no me preocupé, ¿sabes? Porque igual te repito, yo sabía lo que había entrenado, yo sabía, para empezar, yo en el lugar donde yo entrenaba, casi mi peso no había. A mí me tocaba hacer sparring con gente de categorías más altas que las mías, gente que estaba en 65, 70 kilos, 65, y yo era en 48 kilos. Así que yo tenía esa seguridad, yo decía, mira, ¿sabes qué? Yo he entrenado con tipos más fuertes, tipos que lo duplican en edad, tipos de todo, no me voy a achicar simplemente porque el rival es más voluminoso, tiene más experiencia, no, ok, yo iba seguro. Entré a la pelea, claro, cuando entras al ring ya lo ves al man, está grandecito y todo, te dices, bueno, está bien, yo tengo lo mío, y empezamos. El primer round se estuvo muy parejo, porque el tipo era muy agresivo, o sea, en el boxeo hay dos estilos, el estilista y el fajador. Él era muy fajador, o sea, él iba al choque, ¿ok? Como era más chiquito y era más alto, yo tenía que tenerlo a la distancia, ¿ok? O sea, con el jab, en este caso que es uno de los golpes básicos del boxeo, lo tenía que tener a distancia, ¿ok? Si bien el primer round estuvo a distancia, en el segundo no. Sí me conectó unos golpes, pero no fue hasta el tercero cuando ya mi entrenador me dice, mira, el man es ambidiestro. Ambidiestro significa que era zurdo y derecho, maneja las dos guardias. Cuando se cambia a zurdo, métele la derecha, camina a su sentido contrario y dale con la derecha. Y eso fue lo que esperé. El tipo se estaba cambiando, estaba ahí primero de derecho. Estamos dándonos, ahí, tanteando. Cuando yo vi que se cambió a la zurda, ahí fue que empecé. Le hice caso a mi entrenador. Y metí la derecha. El tipo cayó, le hicieron un conteo, se volvió a parar. Y al final del round, otra vez lo tumbé. Y ahí fue que le contaron 2 knockdowns. Le bajaron 2 puntos como tal, ¿ok? Y cuando ya fue la decisión, fue decisión dividida, ¿ok? Gané la pelea, pero, como te digo, tenía todo en contra, ¿ok? Y era una pelea muy difícil, más que todo porque mi rival tenía cierta ventaja en la cuestión física y también porque era de local, el tipo. Claro. Fue un papel importante. Pero eso yo creo que es la pelea más difícil, más que todo por la presión. Porque yo sabía que a pesar de que yo me había preparado muy bien, tenía posibilidades de perder, no tanto por el desempeño que iba a tener, sino por el favoritismo que él tenía y también por la ventaja que me sacaba de peso. Mira, ahí puedo sacar yo un ejemplo estoico de tu parte, por ejemplo.
porque Marco Aurelio dice mucho en sus libros de las meditaciones que tú no te preocupes tanto por los factores externos, por lo que te pueda venir de afuera, porque si afuera te están cayendo con un martillo, tú céntrate en hacer lo que está en tus manos. Céntrate en tomar todo aquello que tienes en tus manos, toda tu preparación, tu conocimiento y simplemente ejecútalo, llévalo a cabo. Que si después sales victorioso, bien, si sales perdedor, pues bueno, ya aprendiste. En este caso tú ya ibas con la mentalidad abierta, ok, puede ser que este tipo me gane, pero yo voy a dejarlo todo porque yo me entrené el doble, el triple que él y sé que voy a salir mejor. Entonces, a partir de ello, tengo entendido que actualmente ya no sigues con el box, ¿verdad? No, realmente no. Ya, ok. Está bien. También, yo también en su momento también tuve que dejar el fútbol. Y ahora coméntame, este vacío que se crea después de haber dejado el box, ¿cómo lo estás llenando ahora? La universidad, tengo entendido que saliste del colegio, ahora estás en la universidad. ¿Qué otros proyectos más estás gestionando ahorita en paralelo para llenar este vacío que deja el box, claramente? Claro, o sea, al principio es un poco complicado porque ya tenía su estilo de vida acostumbrado a ello, ¿ok? Pero yo siempre he sido partidario de que tienes que dejar ir. O sea, no, tampoco tienes que aferrarte al pasado, porque claro, fue una etapa buena, una etapa donde disfruté, gané, reí de todo, pero la vida van por etapas, la vida tiene sus ciclos. Y yo era consciente de que, claro, también tenía un futuro que construir, ¿ok? Tenía metas que lograr y también tengo una familia, ¿ok? Y claro, jugaron muchos factores porque tuve mi pareja, por así decirlo, o sea, entré en una relación, y claro, más que todo también esto lo hice ¿por qué? Por el sentido de seguridad para ellos, ¿ok? No es lo mismo un chico boxeador amateur que ya no gana dinero a un chico que ya se dedica en otras cosas que para la sociedad supuestamente son más importantes, ¿ok? Aunque como yo te digo, si yo hubiera seguido boxeando, seguramente hubiera llegado muy lejos, ¿ok? No lo dudo, de Sí, verdad, ya. no lo dudo. Pero tuve otras inclinaciones. Además, mi hermana me dijo, me apoyó para entrar en principio a una universidad que era la SPOL. No se me dio la oportunidad por diversos factores, algunos por culpas mías, otros por factores externos. ¿Ok? Ahora lo que hago es, estudio finanzas, ya voy a entrar en cuarto semestre. Excelente. Y aparte, hace poco abrí un emprendimiento en el cual, bueno, es un emprendimiento de negocios digitales, en el cual yo presto mis servicios a cambio de un pago. ¿Ok? Lo mismo de siempre, ámbito físico, servicio físico, pero ahora en el mundo digital. Ya somos jóvenes, naturalmente estamos un poco más relacionados con esto de las redes sociales, el mundo digital y cómo poder apalancarnos de ello. Pero, ¿cómo te llegó esa idea? Y coméntanos un poquito más de qué se trata este nuevo emprendimiento que has decidido empezar, cuánto tiempo lleva. Claro, por supuesto. Mira, la idea me surgió, es bastante curiosa y un poco graciosa. ¿Por qué? Porque un día yo estaba en el bus. En un bus yo veía a mi casa, rumbo a mi casa. Venía a ver a mi pareja. Y escuché a unos chicos hablar sobre que, oye, este tipo, tengo que hacer una tarea para este tipo y todavía no me ha pagado. Y claro, yo en principio tenía en mente un emprendimiento, pero que me requiere todavía desarrollar ciertas habilidades, que aún no las tengo. Ok, sigo en desarrollo, pero todavía no las tengo. Y yo dije, hasta emprender eso, vamos a buscar otra manera de generar ingresos. Ok, porque ya tengo 20 años. Aparte, si busco otra manera y empiezo, gano experiencia, aprendo ya sea cómo gestionar el negocio, cómo administrarlo. El emprendimiento es bastante básico, simplemente tengo una página en Instagram en la cual hago tareas a cambio de un pago, ¿ok? Realizo tareas ya sea estudiantes de colegio, estudiantes de universidades, todo obviamente en el ámbito financiero y matemático. Todo lo que tenga que ver con números, yo realizo esas tareas. Eres el duro, así que ya saben, breve pausa de pauta publicitaria. Vamos a dejar aquí abajo las redes de su emprendimiento para que también, si están interesados en el servicio que le está ofreciendo de calidad, pues puedan contactarlo y ponerse de acuerdo con él para lo que tengan en mente y lo que tengan que hacer. Continuamos, mi hermano. Listo. Y bueno, eso, se me ocurrió el emprendimiento. Sí me ha ido bastante bien. Por ejemplo, solo para hacer, estoy empezando, pero me ha ido bien, ¿ok? Con eso, gracias a esto estoy aprendiendo muchas cosas, ¿ok? Ya estoy viendo cómo gestionar el negocio, las estrategias, las medidas que tienes que implementar a la hora de la publicidad o a la hora de cómo tratar a los clientes, cómo llevar todo esto, ¿ok? Aunque no sea un negocio muy lucrativo en principio de dinero, sí te sirve para aprender muchas habilidades que a futuro, en futuros emprendimientos, voy a tener que implementar. Claro, y ahí esto va un aspecto importante, aprender primero. Y es que ahora con internet, con redes sociales, pues se ha abierto un abanico de múltiples cosas que incluso llegan a ver tanto de lo bueno como de lo malo. Personas que te venden que en 3 meses, 2 meses, en un mes te vas a hacer millonario y te vas a ir a vivir a Dubái, a Miami. O sea, y de verdad, con toda la experiencia que, por ejemplo, ya tenemos un poco de la vida,
que no es mucha, ¿no? Porque somos jóvenes y aún nos falta mucho por desarrollar, nos podemos dar cuenta que pues muchas de estas cosas son simplemente humo. Y es importante pues no comerse los procesos, ir paso a paso y es en el momento en el que nosotros estamos, en esos procesos, en ese paso a paso que nos va a guiar con nuestros errores, con nuestros aciertos también, como tú mencionas, para después llega un negocio más lucrativo que te surja en la mente o que te puedas asociar con alguien más, pues ya vienes con una experiencia previa, manejando clientes, inventario, bueno, si es inventario, en tu caso no es inventario, gracias a los medios digitales, ¿no? Cronogramas de tiempo, cómo gestionar todo esto. Y eso es la facilidad que nos da también el mundo digital. Y ahora, y para cerrar este bloque de tu vida de box, eh, ¿qué sería de ti si en su momento no hubieras tomado la decisión de entrar en el box? ¿Qué crees que sería de ti? La verdad, esa es una muy buena pregunta. Yo no te sabría contestarla con seguridad. Lo que sí te podría llegar a decir es que gracias al boxeo gané una mentalidad de saber que la disciplina lo es todo. ¿Ok? O sea, el boxeo me enseñó eso, disciplina. A veces la gente piensa, no, es que si entras a boxear te vuelves agresivo, te vuelves malandro, callejero. No. O sea, cuando tú boxeas y lo haces de corazón porque te gusta y quieres competir como yo, ganas disciplina, ¿ok? Y eso lo puedes transferir a tu vida personal, más allá del boxeo, puedes transferirlo ya sea cuando estás gestionando un negocio, cuando estás gestionando tu carrera universitaria, todo esto lo puedes implementar en tu vida. Y eso es lo que aprendes del boxeo. Si quizás si no hubiera boxeo, pues no te sabría decir, porque yo antes, cuando tenía 15, 16 años, yo era una persona que le gustaba salir mucho, pero yo igual me mantenía enfocado por el boxeo. Si no hubiera boxeo, quizás hubiera desperdiciado mi vida en otras cosas que son dopamina barata, cosas por el estilo. Claro, y es normal cuando uno es joven, chusa, Las tentaciones. la tentación, el celular a la mano, los amigos que ven para acá, sale para acá. Entonces, todo eso es también una amalgama de todo lo que puede haber en la adolescencia. Y ahora, hermano, un aspecto que veníamos conversando a lo que veníamos acá al café, que me habías comentado que estabas leyendo también unos libros. Yo soy un amante también de leer buenos libros. Es verdad que ahorita podemos ver los resúmenes en YouTube y todo, pero aún sigo siendo un amante de la vieja escuela, de coger tu libro físico, de leer las letras impresas. Y, y coméntame ahorita un poco qué libros te acabas de leer o qué libros piensas leerte. Coméntame un poquito sobre Mira, eso. uno de los libros que para mí más lucrativo en cuanto a conocimiento para el desarrollo personal, si les tuviera que decir un libro, sería Hábitos Atómicos, de Hábitos James atómicos. Clear. Sí. Mira, yo he escuchado bastante de este libro, no me he tomado aún el tiempo de ponerlo en mi lista de libros para leer, así que, bueno, ya que te tengo a ti, tú ya lo has leído, coméntame, o sea, ¿cuáles son esas 2 o 3 enseñanzas claves que tú te llevas del libro? Así. Mira, el libro de Hábitos Atómicos te imparte una enseñanza de que para empezar, si quieres hacer un cambio en tu vida, en nuestro caso el desarrollo personal, o en el caso de ustedes también si quieren empezar con tu desarrollo personal, es cómo gestionar e implementar buenos hábitos. ¿Okay? Este libro te enseña las estrategias, cómo implementarlos, cómo evitar los malos hábitos y cómo gestionar tu mente para que se adapte a estos hábitos. ¿Okay? Una de las cosas que nos dice, y que es la frase que por así decirlo, más sobresale en el libro, es ser un 1% mejor cada día. ¿Qué significa esto? Ir implementando pequeñas acciones que te generen cierto dinero, ya sea en lo financiero, ya sea en la parte de cómo te desenvuelves, aprender algo, ¿ok? Todo lo que te atribuya un beneficio para ti, independientemente de las áreas de la vida, es el contexto de ser 1% mejor cada día, ¿ok? Oye, mira, es interesante ese concepto de 1% mejor porque a veces nosotros queremos, como te mencioné hace un momento, ser millonarios de la noche a la mañana. Queremos tener todo en masivo para hoy, para ahorita. Y el concepto de 1% es ese paso a paso, no te quieras comer el proceso, es eso. Y cómo tú realmente ya lo has llevado pues, a la acción, a tu día a día y en el emprendimiento ahorita que tienes. Mira, te voy a comentar. Yo hace poco también empecé a enfocarme en cuanto a mi vida, ¿no? Porque ya soy consciente, soy un chico de 20 años, ok, tengo 20 años, ya no soy un niño, pronto tendré una familia, pronto tendré que ayudar a mis padres, porque ya también ya van para su vejez. Y claro, uno tiene que reflexionar acerca de esto, ¿ok? ¿Qué pasa con este libro? El libro, más que todo, me ha enseñado el 4 leyes, ¿ok? Las 4 leyes que son, la primera es hacerlo atractivo, ¿ok? La segunda es hacerlo obvio, ¿ok? La segunda es hacerlo, bueno, que te dé una recompensa como tal, ¿ok? Y la tercera es multiplicarlo, ¿ok?
con estas 4 leyes que te da, por ejemplo, la primera es hacerlo obvio, es, por ejemplo, cuando vas a implementar un hábito. Más claro, el hábito de la lectura. ¿Okay? Estás en tu cuarto, pon un libro cerca de tu cama, un libro cerca de tu mesa, ya estás creando una necesidad o ya estás por lo menos programando tu cerebro que hay un libro, que tienes la oportunidad de leer. Ahí se crea una conexión. Exactamente. ¿Ok? En hacerlo atractivo es reflexionar acerca de las recompensas a largo plazo. Ojo, acuérdense esta palabra, a largo plazo que te da leer. ¿Ok? Porque a veces muchas personas quieren, como tú dijiste hace un momento, quieren todo en un solo momento. ¿Ok? Quieren todo de un solo. Pero este libro hace mención en que no quieras tener el objetivo como tal, sino conviértete en la persona merecedora de ese objetivo. ¿Ok? Okay. Ahora es interesante eso, o sea, primero ser antes que hacer. Y es un poco también interesante también, por ejemplo, ¿qué tú le podrías recomendar a alguien, a un joven que sale del colegio? Ejemplo, no tomó su cupo universitario, no tiene trabajo, vive de mantener a sus padres, pero siente esa necesidad de hacer algo de provecho, pero siente que no le sale nada, siente que no le sale el trabajo, que no le sale el cupo en la universidad. ¿Qué le dirías en eso? Porque es un momento, claro, que siente ansiedad, que siente angustia, que siente desesperación incluso por su futuro, porque ya se ve a las puertas de algo que se le viene más grande y Más se ve responsabilidades. que no ha hecho nada. ¿Qué tú le podrías recomendar a partir de este libro que has leído? Mira, lo primero que sería es que no se preocupe por las cosas que no puede controlar. ¿Ok? Este es un pensamiento estoico y es que solo preocúpate por las cosas que tengas control. ¿Ok? Porque a veces uno se vive preocupando de cosas que todavía no pasan o problemas externos que no son dependientes de ti, ¿ok? Que son problemas variables. Eso es lo primordial. Preocuparte por las cosas que puedes controlar. Segundo, reflexionar, la reflexión. Más adelante, si me llegas a preguntar qué hábito recomendaría, sería este, el de reflexión y acción. ¿Qué quiere decir esto? Mira, puedes implementar miles de hábitos, pero si tú no tienes la dirección y para qué te va a servir este hábito, lo demás no te va, es inservible. Lo primero es construir las bases. ¿Cuáles son las bases? Reflexionar acerca de cómo ese hábito, la implementación de ese hábito te va a beneficiar a tu vida. ¿Ok? Ya cuando tú tienes eso claro, ahí sí, puedes ir implementando un hábito, 2 hábitos, 3 hábitos. ¿Qué le diría al chico? Primero, no se preocupe por las cosas que no puede controlar. Segundo, Okay. reflexione acerca de qué quiere con su vida, qué quiere lograr y en base a esto ejecute un plan que pueda, un plan organizativo, ¿ok? Donde pueda gestionar y implementar hábitos que vayan acorde a sus objetivos, ¿ok? Que no esté con prisa, puede ser independientemente que tenga problemas, ya sea que sea padre o que tengan que ayudar económicamente a sus padres, que vaya paso a paso, ¿ok? Es un poco difícil mentalmente porque a veces las exigencias te obligan a ir más rápido, pero que tenga este control, que desarrolle esta mentalidad. Con esto puedes lograr cualquier cosa, ¿ok? Excelente, excelente. Yo creo que eso le va a servir de confort y también de como tener una blueprint, hacerse su propio paso a paso, hacer su propio ejercicio de reflexión, sentirse realmente, porque tampoco se puede ignorar las sensaciones que uno siente, porque si no después es un volcán uno Claro, y si sí, no ha tenido pues un momento para sentir sus emociones, pues tampoco hay una buena gestión ahí. exacto. Ahorita quería, a ver, comentarte o preguntarte más bien, ¿qué rutina, por ejemplo, ya hablamos en antes de lo que fue el box, qué rutinas, no sé si similares, que llevas en su tiempo con el box, lleves todavía a día de hoy y que con aplicación de lo que aprendiste en hábitos atómicos, tú crees que dio el paso hacia el siguiente nivel, ya sea para organizarte mejor, ser ese 1% mejor cada día? ¿Qué fue ese pasito que tú diste a partir de que leíste el libro que te hizo ese 1% mejor? Más que todo te diría, no como tal como una rutina, sino más que todo te diría la capacidad de asociar los términos de este libro con mi vida y con mi vida anterior, que era boxeador. Es decir, lo generalizado que dice la disciplina. ¿Ok? La disciplina. La disciplina es lo primordial, dejando, eso es una base clara. Ahora, ¿cómo yo adapté todo esto a mi vida? Yo te diría primero, como lo que le comenté, el consejo que di, de reflexionando, qué es lo que yo quería. ¿Ok? Quiero esto, perfecto, tengo que hacer esto. No es negociable, no negocio conmigo. Si quiero ser millonario en 10 años, tengo que convertirme en una persona que sea capaz de crear esta riqueza. Porque de nada te sirve que tenga $1.000.000 si no sabes gestionarlo, si no sabes cómo hacerte rico. ¿Ok? Se te va a ir como vino. ¿Ok? Has dado en el punto y has dado en el clavo de algo que yo también quería comentar. Es que hay que ir, no comerse los procesos.
hay que ser ese 1% mejor. Mira, este libro también me lo voy a leer, ya lo voy a anotar también. Creo que me llevo algo interesante y algo muy bueno de este libro. Y si tienes algún otro libro más que hayas leído y que nos gustaría comentarnos aquí. Leí otro libro que es bastante básico, si quieren empezar en el mundo financiero, el mundo más atractivo, y es el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Si bien el libro no es el mejor en cuanto a finanzas, por conceptos financieros y nada, pero sí es un libro que te establece una base de cómo gestionar tus finanzas personales, cómo entender el mundo del trabajo, ¿ok? Porque hay gente que trabaja por dinero, ¿ok? Y si bien cuando tú vas a un empleo, lo que más te importa es el dinero, no deberías así, sino deberías trabajar para aprender. Si tu objetivo es ser millonario, tienes que trabajar para aprender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú trabajas por dinero, claro, en el momento que tú prestas tu tiempo a cambio de un pago, también estás acortando tu vida solo a ese contexto. ¿Ok? No ves lo de afuera, en el sentido de que, por ejemplo, tengo un trabajo de 12 horas, pero me pagan $1,000. Chévere, tienes 20 años que ganas $1,000, sí, pero te estás comiendo la mitad de tu día, ¿ok? No tienes tiempo para pensar en otras cosas. Estás trabajando por obligación, no tanto porque quieres aprender, ¿ok? Y este libro lo que te indica, más que todo, el de Padre Rico, Padre Pobre, es que veas las finanzas de un punto de vista, ¿cómo te diría? Para aprender, por así decirlo. Aprenderlo, tener las bases, porque Tener las bases, sí. me ocurrió en su momento cuando yo lo leí, que estaba ya todo achacadito en el librero de mi casa, me lo encontré, ahí yo lo vi, dije, bueno, está como medio atractiva la solapa de la portada del libro, vamos a leerlo. Ahí fue mi mente que se hizo así. Y a los 2 meses, yo me creía todavía un inversor inmobiliario porque te tomabas temas de, mira qué casas por tu sector están vendiéndose, preguntas, ofertas y cosas así. Y yo me sentía un inversor, pero después aterrizando todo, me cuenta que el libro más bien lo que te hace es abrirte la mente, porque también menciona algo de la carrera de la rata. Exacto. Algo así, me acuerdo del libro La carrera de la rata y que todos entramos en una espiral de hacer dinero, tener deudas, luego pagarlas, luego volver a tener dinero para tener deudas y luego pagarlas. Y así continúas y así hasta el resto de tu vida, hasta que te mueres. Y ahí me hizo un choque de realidad súper, porque justamente creo que fue en tiempo de pandemia y entonces como que todo se suma y todo llega a un punto en el que tú dices, wow, este libro llegó en el momento correcto, este momento es el preciso para leer este libro. Y bueno, como jóvenes es importante también tener conciencia, por lo menos esto de la carrera de la rata. Y como tú dices, me haces acuerdo a otro concepto importante, trabajar para aprender. Porque cuando tú entras a un trabajo y luego terminas odiando ese trabajo, es porque entraste por dinero. Ahí te das cuenta que entraste por dinero y no por aprender. Porque yo que sé, incluso puedes querer montarte una cafetería, entras a trabajar a una gran cafetería, como puede ser, bueno, cualquier gran establecimiento que conozcas, y al año puedes terminar odiándolo, o al año puedes salir del trabajo y montarte tu cafetería en tu propio barrio, en tu propia casa, o en tu prefieras. Entonces ahí se da esas dos cosas que entre uno que lo hizo por aprender y quería sacarlo mejor, las fortalezas, las debilidades, implementarlo y mejorarlo, y el otro que sigue odiando lo que hace, que se frustra, que vive también deprimido, en ansiedad, porque no siente que lo que hace pues, es solamente para poder subsistir o para algo así. Otra cosa que el libro hace hincapié, es más que historia, más que todo, es la historia del autor. El autor dice que tenía dos padres. Uno que es el padre pobre, que es su padre biológico, y el otro que es el padre rico, que era el padre de su mejor amigo. ¿Qué pasa con esto, con esta historia? Esta historia te da a entender las diferentes mentalidades que uno tiene acerca del dinero y cómo gestionarlo. El padre pobre, por su parte, era un hombre muy sabio en cuanto a formación académica, ¿okay? Tenía un doctorado. El tipo era profesor, ganaba dinero, tenía un buen salario, ¿no? Poco después se hizo o sea, funcionario de Estado, por así decirlo, Okay. y tenía un buen dinero, pero también tenía bastantes deudas, ¿ok? Tenía que pagar más impuestos. Al padre el consejo que le decía a Robert era, mijo, estudia, saca un título y ten un buen empleo, ¿ok? Si bien esto es lo que la mayoría de los padres actuales dicen, ya sea porque no han tenido la oportunidad de una buena formación académica o formación financiera, los padres siempre van a querer lo mejor para los hijos y por ende te incentivan el estudio. Si bien el estudio es muy bueno, tienes que aprender a estudiar de forma inteligente. No solo estudiar por querer tener algo, ¿ok? Porque si algo yo entiendo es que
Si, por ejemplo, tú vas a estudiar, yo qué sé, contabilidad para hacerte millonario, no vas a hacer así, ¿ok? O sea, no por tener el título ya vas a ser rico, no, sino es lo que haces con el conocimiento, cómo tú lo empleas. Aquí viene la parte del padre rico. El padre rico, por su parte, era un hombre que no fue a la universidad, sacó el bachiller y empezó a trabajar de muy temprana edad, ¿ok? En negocios, comenzó a aprender, ¿ok? Poco después, con todo este conocimiento que recuperó a lo largo de sus trabajos efímeros, llegó a crear emprendimientos, ¿ok? Y con el tiempo le dieron resultados, ¿ok? El tipo tenía una forma de visión del dinero muy diferente. Él hacía hincapié más que todo en no, o sea, porque la mayoría de la gente dice, no, es que tener mucho dinero es malo. No, a veces satanizan el dinero. Dicen, no, es que los ricos son malos o esto es malo. Sí, No, que no, cierto. no. Él hacía mucho hincapié en invertir y no tanto ahorrar. ¿Ok? Normalmente la clase pobre, o más que todo la clase media, ahorra mucho. ¿Ok? Y Ok. está bien, tienes tu fondo para retiro. Pero en tu juventud o en tu adultez ya, por así decirlo, de 30 o 40 años, no disfrutas de tus ganancias, ¿no? Vives trabajando, como tú mencionaste antes, la carrera de la rata, trabajas, ganas más, tienes que pagar más impuestos, se repite el ciclo y así. El padre rico le decía que invierta, ¿ok? Obviamente cuando inviertes tienes riesgos, como todo, ¿ok? Las inversiones que son más rentables son las más riesgosas, ¿ok? Esto es un concepto básico en el mundo financiero, económico. Pero tienes que aprender a invertir, ¿ok? Tienes que formarte en esos conocimientos. ¿Y cómo te formas en esos conocimientos? Por medio de trabajar, pero para obtener, vaya la redundancia, conocimientos. Mira, ahí hacemos match de nuevo con el hecho de trabajar para aprender, para sacar ese conocimiento y aplicarlo realmente, ya no solamente tanto para una empresa, sino para clientes que tú puedas tener externos o pues, sí, simplemente para ti. Porque también, por ejemplo, tener en cuenta que actualmente somos jóvenes, el sistema de seguridad social, tanto en nuestro país como en muchos otros países, tambalea, tienen deudas, no les pagan tampoco a sus jubilados. Y entonces sale ahí, surge la opción, más que opción, la vía alterna a no solamente te enfoques o dejes todos los huevos en una sola canasta, no se los dejes al Estado. Diversificar. Exacto, no se los dejes solo al Estado, tú también sácate tu fondo propio afuera, diversifícalo, apalanca riesgos, gestiona de la manera que se quiera hacer. Bueno, y ahorita para pasar a otro bloque, quería que me comentaras una pregunta, esto es un poquito también un poco más personal. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó saliendo del colegio, prácticamente ya saliendo, dejando esa burbuja del colegio, de la niñez, adolescencia, y a lo que ya saliste de él, te fuiste una vez un poco más laboral, o sea, recién empezamos prácticamente, somos jóvenes. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó y cómo lo has superado, cómo lo has gestionado? Lo más difícil, y en términos generales, es asumir responsabilidades. ¿Ok? Cuando tú sales del colegio, ya no, por así decirlo, si bien puedes vivir en la casa de tu padre y todo, pero ya tú eres consciente de de las decisiones que tomes en ese momento va a depender tu futuro. Tienes que asumir la responsabilidad. ¿Ok? Tienes que asumir que no toda tu vida tus padres van a estar ahí. ¿Ok? Porque va a llegar un momento en que te toque formar tu familia, tienes que ser un ejemplo a seguir, por ende te tienes que formar. ¿Ok? Eso yo creo que es el choque de realidad es ese, eso es lo más difícil, el choque de realidad que tienes en cuanto a que ahora las cosas ya van por tu propia cuenta. A pesar de que tengas apoyo de tus padres aún, ya es hora de tomar decisión, ¿ok? Eso creo que es lo más complicado. Para mucha gente se puede escandalizar porque, claro, es como que chuzo, ya están acostumbrados a un estilo de vida, 18 años, 17 años, y ya pasar a esto ya es otro ámbito muy diferente. Pero es el proceso de todo ser humano, ¿ok? Todos los humanos tenemos que asumir esto, tenemos que asumir que va a llegar un momento donde tenemos que tomar acción, ¿ok? Y esto no solo es cuando tienes 18 años, esto también es cuando creas tu empresa o cuando estás trabajando, ¿ok? En toda parte tienes que asumir la responsabilidad de hacer las cosas correcta, De de la mejor forma forma. mejor forma. Claro, porque, mira, captamos el hecho de que salimos de una adolescencia en la que prácticamente no tenemos responsabilidades, en las que les huimos incluso a las responsabilidades. Lo más simple es no llevando la tarea que toca el colegio, es la manera más simple de decirte que no cumplimos a veces con nuestras responsabilidades. Y es un facto que has tomado y es muy importante. Y ahora, en compaginando esto, ya nos recomendaste un hábito para las personas que simplemente sería la reflexión. Ok. Sí. ¿Y cuál hábito que las personas han farmeado o han mantenido a lo largo de su tiempo, tú le dirías, ok, este hábito que tienes, sácalo, ya no lo mantengas? ¿Qué hábito, por ejemplo? Yo que sé, será 30 minutos en el celular viendo TikTok antes de dormirte, por ejemplo. O cuál, ejemplo así,
pero ¿cuál sería el que tú recomendarías? Procrastinar. Ok. La procrastinación es el peor hábito que puede haber, ¿ok? Te engañas a ti mismo, ¿ok? En el momento de hacer una acción, y esto se asocia con lo que dije anteriormente, lo de asumir responsabilidad, ¿ok? La procrastinación es la peor arma para asumir una responsabilidad. ¿Por qué? Porque te engañas a tu cerebro que vas diciendo, lo voy a hacer ya mismo, voy a hacer Es después, cierto, es voy a cierto. hacer más tarde. Y no, si puedes hacerlo algo, toma acción y hazlo. Eso también complementa la parte de que dice reflexión y acción. ¿Ok? En esta parte deriva la acción. ¿Por qué? Si yo tengo la capacidad, tengo un tiempo libre de hacer X, Y cosas, y tengo el tiempo, tengo las herramientas para hacerlo, lo hago. No lo aplaces, ¿ok? ¿Por qué? Porque después se te junta todo y es peor. Quizás puedes tener la disciplina para después hacerlo todo junto, pero el nivel de saturación mental es mucho mayor que en principio cuando lo puedes hacer en ese momento, ¿ok? Aplazar las cosas es algo muy tedioso, muy engañoso, porque tú puedes, por ejemplo, algo que siempre, que la mayoría de gente dice son los objetivos de año, ¿no? O sea, empieza el año y dice, el otro año voy a hacer esto y llega el primer semestre del año y no lo has hecho. Dices, no, pero me quedan 6 meses. Quedan 3 meses, no lo has hecho. Me quedan 3 meses, todavía hay tiempo. Y ya llega el último mes y te dice, ya lo hago el otro año. Y así van aplazando. Eso se llama procrastinar. Pierdes tu tiempo, ¿ok? Pierdes tu tiempo, pierdes oportunidades, ¿ok? Y claro, si juntas estas dos cosas, estás perdiendo tu vida. Perder tiempo y perder oportunidades es prácticamente estás perdiendo tu vida como tal. Si bien esto podemos hacerlo en cosas micro, como, por ejemplo, no llenar la estufa para poner a calentar el agua del café, que son cosas micro, a cosas macros como objetivos que tenemos en nuestras vidas. ¿Ok? Muy bien, ya, pues la verdad que me ha sorprendido, ni a siquiera a mí se me vino a la mente procrastinación y has dado en el clavo. Creo que es algo que lastimosamente lo venimos llevando desde la niñez, incluso desde la niñez, adolescencia, e incluso después eso lo llevamos a la adultez y se genera, pues la verdad, muchas circunstancias que no son beneficiosas para nosotros, más bien son perjudiciales, en muchas áreas puede ser. Y a día de hoy, para Jean Paul, ¿qué es el desarrollo personal? Mira, el desarrollo personal no es nada más, nada menos que la implementación de, bueno, primero, reflexión y después la implementación de buenos hábitos. ¿Ok? Los hábitos tienen diferentes direcciones, que puede ser que quieras desarrollarte en un área, el área financiera, el área académica, ¿ok? Pero todo este conjunto te lleva a un desarrollo personal mismo, que es la mejora de ti mismo, que es desarrollarte como persona, ¿ok? De ahí es donde viene la palabra desarrollo personal. Te desarrollas como persona, ¿ok? Te formas en diferentes áreas que al final todo este conocimiento que adquieres en las diferentes áreas te sirven para llegar a ese objetivo que tienes, ¿ok? Sí, En nuestro caso, quizás nuestro objetivo es, por ejemplo, en algún momento tener una libertad financiera, poder darle ese privilegio a nuestras familias para que vivan una vida que quizás nosotros no vivimos, ¿ok? Dar mejores oportunidades, crear mejores oportunidades, por así decirlo, ¿ok? Para mí eso sería el desarrollo personal. Excelente, hermano. Y para terminar con una pregunta para ti, nosotros hemos desarrollado aquí en la mentalidad para Dragon Society es que desarrollamos 4 aristas y una que puede ser opcional o no, que es el desarrollo de cuerpo, mente, espíritu y relaciones. Y una quinta que puede ser opcional dependiendo de la persona es el ámbito financiero y económico, porque por ejemplo hay un Buda, hay un Jesús, para ellos no fue importante el tema económico. Claro. Entonces lo dejo más como un tema opcional, aunque claro y ciertamente para aquellos que no toman el camino de hábito de un monje o de un sacerdote, este punto queda totalmente relegado. Obviamente mantienen estos otros 4 puntos. Entonces, a día de hoy, ¿tú cómo consideras que llevas estos 4 hábitos en cuerpo, ejercitarte, en mente, pues mentalidad, leer libros, cositas así, en espiritualidad, cómo gestionas tu espiritualidad, ya sea con Dios, con lo que creas, y en relaciones, cómo te relacionas con tus seres queridos actualmente y cómo también te llegas a relacionar con nuevas personas? Mira, todas estas áreas yo actualmente las tengo bien, ¿ok? En constante desarrollo, ¿ok? A pesar de que tengo un nivel estable en estas áreas, me sigo desarrollando, ¿ok? Porque la vida es un constante aprendimiento. Tienes que aprender, no paras de aprender, ¿ok? Ya. Por ejemplo, en el área de ejercicio, yo entreno 6 veces a la semana, ¿ok? Mantengo mi cuerpo en forma. ¿Por qué? Porque esto me da un plus de dopamina buena, ¿ok? De saber que hice una acción buena y eso me motiva a hacer otro hábito. ¿Ok? Eso me motiva al siguiente paso. Por ejemplo, yo me levanto en torno a las 7, 8 de la mañana. Lo primero que hago es una ducha fría, ¿ok?
ya gestiono mi mente, me despierto, dejo a un lado la pereza y me pongo a entrenar. ¿Ok? Con el entrenamiento lo que hago es activar mi cerebro para decirle, ¿sabes qué? Hoy viene un día productivo. Hoy toca un día productivo. Y empiezo a estudiar, empiezo a planificar las cosas de mi emprendimiento, ayudo en las labores de casa si hay, y todo eso. Ok, en el área de espiritualidad, mira, yo no soy una persona religiosa, pero sí creo en Dios. Ok, Ok. o sea, no soy apegado a ninguna religión, pero sí creo en Dios. Ok, sí hablo con Él a mi forma, tengo mis maneras de hablar con Él, siempre con el respeto, obviamente, porque es un ser superior, pero sí creo en Dios. Ok, llevo bien mi salud, por eso es en el área de espiritualidad. En el área de mentalidad, yo soy una persona muy competitiva, pero Ah, no bestia. competitiva con los demás, sino conmigo mismo. ¿Sabes? Con el constante de mejorar es. Yo a veces incluso hablo conmigo mismo, me regaño conmigo mismo por no hacer las cosas como debería hacerlo. ¿Okay? A veces, por ejemplo, estoy en el celular y se me pasa el tiempo viendo algo y no, a ver, ¿qué te pasa? Me O sea, pongo, y eso ya me queda claro con esas 11 victorias, 8 por nocaut, hermano. Eso ya me queda clarísimo que tu mentalidad va ahí, de que una. lo es todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando algo me gusta, yo me obsesiono. ¿Okay? O sea, en todo, en cualquier aspecto. De hecho, te comento que hace poco me puse, dije, a practicar un jueguito, ¿no? Mis padres jugaban un juego que era como esos Battle Royale, estos nuevos que hay, ¿no? De los Ah, shooters y ya. cosas así. Ok. Y yo me puse y me decían, no, es que tú eres malo, algo así. Y digo, yo soy malo. Y me instalé en una computadora, estuve como 3 semanas y me volví un freak. O sea, sí. Pero ya, obviamente, ya después yo dije, no, pues esta vaina no me conviene, o sea, me quita tiempo, no gano nada, solo gano un ego superficial que no me va a servir a futuro, ¿ok? Y eso, ¿ok? Pero para todos, o sea, es que la competitividad yo creo que es buena siempre y cuando sea sana y contigo mismo. Porque si, por ejemplo, nosotros que tenemos 20, 21 años, 22, nos ponemos a competir supuestamente con Elon Musk, por ejemplo, obviamente nos vamos a sentir mal. O sea, la brecha que existe actualmente es bastante grande. Tremendo. Pero si tú compites contigo mismo, con tu yo de hoy día, con tu yo de ayer, eso es una competencia. ¿Ok? Excelente. Excelente, hermano. De verdad, me ha gustado poder compartir contigo esta tertulia, esta primera tertulia, este primer podcast tertulia, como le llamemos, de la Dragon Society. Quería agradecerte por este momento, de verdad. Es la número 1. Esperemos tener muchas más y poderte tener acá mucho más tiempo, que nos has compartido también tu sabiduría, tu conocimiento y toda esa gama de experiencias que has tenido y has acumulado a pesar de tener 20 años. Es experiencia vital. Que tú puedas decir, no, es un joven de 20 años. No, mira, lo que ha vivido ya es suficiente como para decirte, ok, tengo estos conocimientos que me van a servir para seguir adelante. Y un mensaje aquí para la audiencia que nos esté viendo. Se vienen próximos episodios, ¿ok? Síganlo, es un chico bastante inteligente, ¿ok? También me ha gustado el contexto en las preguntas que has hecho, ¿ok? Son preguntas muy puntuales y más que todo también esto nos ayuda a tener un conocimiento extra, ¿ok? Porque de las conversaciones, de estos podcasts, de estas tertulias se aprende, eso es lo importante. Hacer estas cosas para en la formación, ya sea de las personas, te puedes formar en la parte financiera, académica. Obviamente no somos profesionales en nuestro ámbito, pero sí compartimos, como aquí mi amigo lo dijo, compartimos nuestras experiencias, o sea, nuestros conocimientos, lo poco que tenemos se lo damos a ustedes, ¿ok? Claro, muchachos, entender que tal vez este no sea lo más producido con la última tecnología, pero lo que queremos hacer es la diferencia, poder transmitir este mensaje, este conocimiento con mi hermano Jean Paul por aquí y poder llevar un mensaje diferente, no solamente de jocosidad, de sanganadas, que es lo que normalmente también ves en redes, y traer también el punto de vista de personas que todavía no están en su punto de más álgido de éxito que tú puedas considerar, como tu mansión en Miami o tu Bugatti último modelo, ¿no? Sino que somos personas normales del día a día que se están desarrollando desde sus contextos, han tenido sus problemas, que tienen sus dificultades, pero asimismo con una mentalidad que se está formando en su desarrollo personal, porque al final es lo que importa, desarrollarse como personas, porque después nos quedamos, y es la verdad, nos quedamos atorados y no salimos de ello. Y es como ver personas normales que van desarrollándose poco a poco. Somos personas común y corrientes, normales, no somos aquí Jesucristo o Buda para decirte, ok, esto es así, asado cocinado, pero sí podemos compartirte nuestra experiencia, así como ha dicho mi hermano. Así que, mi hermano, una vez más, un gustazo. Muchas gracias a ti. Cerramos este primer episodio, nos vemos. No se olviden de seguirnos, compartir y ya sabes, para que este mensaje llegue a todas las personas. Nos vemos. Pasen bien.